incómodo porque pues esto nos pega, evidentemente no podemos, o sea, obviamente que podemos hacer y debemos hacer la transmisión aunque no se pueda grabar, pero quiero hacer un intento más porque si no se puede grabar... Ah, ok, ya permitió grabar esta porquería, ok. Ya como que me estaba escuchando que como que no me parecía. Ok, ahora sí, vamos a grabar y vamos a empezar con un tema que quedó pendiente ayer. Nada más pongo aquí la actualización. Ahora sí, comenzamos con la transmisión normal y grabándose. Vamos a hablar rápidamente para dejar ya el tema detrás de la entrevista que realizamos ayer, a una entrevista impromptu, no estaba planeada, pero se tornó en una entrevista, a la única entrevista que nos ha concedido un priista. No habíamos tenido la oportunidad de que ningún priista aceptara. Bueno, habían aceptado, pero se habían rajado. Y esta fue la primera persona que sí la tuvimos aquí. Algunas personas, oye, es que no debatiste. Pues no, no era debate, era una entrevista. Si quieren checar sus argumentos de por qué votar por el PRI, pues ahí está grabada la entrevista. Ahora bien, ¿qué es lo que yo tengo que decir a esas opiniones? Perdónenme que lo diga y perdóname, señor Morado, tan obtusas que escuchamos, pues es que son una torpeza y es una fantasía. ¿Por qué? El señor Morado tenía dos argumentos interesantes que son los que hay que derrumbar porque son mentira, porque es una fantasía que desgraciadamente lo han engañado a él con eso. Él es una persona preparada, es una persona valiente, es una persona muy entrona, es una persona que aprecio ya desde hace más de 10 años, es una persona increíblemente trabajadora. Sin embargo, está engañado primero por una cosa, por pensar que Peña Nieto es un títere. Bueno, él sabe que es un títere y eso estamos todos de acuerdo, pero piensa que detrás de él verdaderamente hay un PRI que pueda hacer las cosas. Mentira total. Ese PRI que pudo haber hecho las cosas o que piensa que pueda hacer las cosas en, ¿cómo se llama? A nivel nacional, no lo hizo en el Estado de México. En el Estado de México también estaba ese PRI, estaba ese Montiel, estaba ese Chuaifet, estaban los Hank, que para lo único que sirvieron fue para seguir empobreciendo al Estado de México, para seguir fastidiando a la población del Estado de México y además elevar, no nada más elevar la pobreza, sino elevar la violencia del Estado de México. No hay ninguna razón para pensar que hay un nuevo PRI, porque por supuesto que el viejo PRI jamás ha sido corrido del PRI y nunca ha sido castigado. Son los mismos. También está engañado por la televisión que dice, es que el viejo PRI es el que está en el PRD. Por tres personas. Camacho, claro que estuvo en el PRI y es medio cuestionable a pesar de que ha hecho muchos méritos durante los últimos 15 años para tratar de cambiar el daño que causó dentro del PRI. Estamos hablando también de Muñoz Ledo, que tiene, puta, todos los años del mundo que dejó el PRI. Andrés Manuel López Obrador, que dejó el PRI hace también chingamadral de tiempo. ¿Por qué? Porque antes la única forma de hacer política era a través del PRI, porque era una dictadura inquebrantable. El PRI en lo único que ha cambiado es que ya no es dictadura inquebrantable, sigue siendo este corporativo de corrupción que para lo único que sirve es para robar y para tener hueso el siguiente sexenio o trienio, en el caso de los alcaldes o de los diputados. Es absurdo pensar que hay un nuevo PRI que puede cambiar las cosas, no lo hay. Si lo hubiera habido en alguno de los estados, todos y absolutamente todos los estados gobernados por el PRI, sin ninguna excepción, están hundidos en deuda, están hundidos en violencia, están hundidos en corrupción y ninguno ha demostrado que puede gobernar nada. Otro argumento interesante, que podría llegar a ser convincente si no fuera falso, que nos dijo el señor Morado, es que el PRD ha fallado en todos lados menos en la ciudad. Ha fallado en Michoacán, ha fallado en Zacatecas, ha fallado en general. Bueno, hay ciertos estados en donde no ha fallado, pero en particular, obviamente, el punto fuerte es la ciudad. Dice él, el PRD no está preparado, la izquierda no está preparada para manejar más que la Ciudad de México y no el país. Vamos por partes. Regresemos al punto anterior. El PRI tampoco. El PRI ha demostrado que no sabe gobernar nada. Nada.
el argumento, bueno, el subargumento que hablaba sobre que es que el PRI manejaba la violencia porque eliminaba y destrozaba a cualquier persona que pudiera eliminar el orden. Pues podríamos pensar que sí, porque lo hacían por debajo del agua y porque no había redes sociales y porque esa represión y esa manera de asesinar al que no me conviene y al que tampoco le conviene, al que me vio feo, no se sabía. Recordemos las frases de Jacobo Zabludovsky el 2 de octubre de 1968. Hoy hizo un día soleado. Y ya. No se sabía. El PRI no sabía y nunca ha sabido gobernar. El PRI jamás ha dado muestras de tener cualquier, siquiera, jamás ha defendido la vida de los mexicanos. Nos ha asesinado como nos ha asesinado Calderón, pero con, digamos que con menos descaro. No lo ha hecho tan abierto, pero lo ha hecho en las mismas cantidades. Uno de los argumentos de muchos panistas, es decir, es que Zedillo mató más que Calderón. Puede ser, pero la diferencia es que Calderón los mató con el ejército. Bueno, también Zedillo, pero no tantos. A lo mejor ya es cuestión de debatir quién es más asesino que el otro. El caso es que son una bola de asesinos que jamás han logrado gobernar, que jamás han tenido ningún control y en ningún momento ha habido paz con justicia y dignidad. Como dice el señor Sicilia, como en algunos lugares ha habido paz aparente, pero no justicia ni dignidad. Vale la pena vivir en paz, vivir con hambre y vivir completamente en la pobreza como viven más de la mitad de los mexicanos, como nos ha dejado el PRI, como nos ha dejado el PAN. No. El único partido, y no estoy defendiendo al PRD, pero sí sus resultados, la única corriente ideológica, por generalizar la izquierda, que ha logrado gobernar por lo menos, además la ciudad más conflictiva y más grande del país, de hecho la ciudad más grande del continente, no del mundo, pero sí del continente, la Ciudad de México, es la izquierda. Claro que hay muchos errores, claro que hay mucha corrupción. Vamos sobre otro punto falaz del señor Morado. Este no lo hizo en la entrevista, pero lo hizo cuando estuvimos platicando antes. Es que todos los partidos tienen esa basura. Claro que todos los partidos tienen esa basura, pero no es lo mismo quitar un poquito de basura o un pocote de basura, que puede ser la del PRD, a montañas y montañas y montañas de basura. Y el punto más importante. Estamos frente a una elección presidencial. Estamos frente a elegir quién va a poner los discos durante los siguientes 6 años. Está la opción de seguir con Felipe Calderón con su masacre, que no ha traído más que pobreza, desesperanza, muchísimos muertos y bueno, una verdadera burla de gobierno, de lo peor que hemos tenido en muchísimos años. O votar por un títere que está respaldado por los más corruptos de este país, que nunca han logrado nada bueno en ningún momento de sus pinches vidas, que es evidentemente el PRI. Cuadri no es ninguna opción, ni siquiera es cuestión de mencionarlo. O votar por un cabrón que, a pesar de estar en partidos que, como todos los partidos, son sucios, ha sido capaz de poner en cintura una ciudad entera, la ciudad que antes era la más corrupta del país, la ciudad que era la más violenta del país, que ya no lo es. ¿Gracias a quiénes? A estos cabrones, al grupo de Andrés Manuel López Obrador, con Ebrard, con Cárdenas, con quien quieran, esta corriente que a pesar de la podredumbre ha tenido resultados reales y que tiene que quitar basura, pero mucha menos basura de la que tienen que quitar. Bueno, quitar la basura del PRI es eliminar el PRI. No hay partes rescatables del PRI, nada. Hay partes rescatables del PAN, sí, pocas, pero las hay. Afortunadamente en las izquierdas hay mucho más rescatable, no se han podrido tanto. El ideal sería que desaparecieran todos los partidos, ahí no tengo ninguna duda. Pero por favor, se trata de elegir un presidente, no elegir el siguiente pelele. Mi opinión, y si esto fuera debate, o hubiera sido debate lo de ayer, esos hubieran sido mis argumentos. Pero era entrevista y teníamos que darle la prioridad al entrevistado por respeto y por protocolo y porque era interesante además escuchar cuáles son las mentiras que les meten a los priistas para que sean tan absurdos y que nos fastidien a todos con votos idiotas como es un voto por el PRI.
Era necesario saber esas armas, era necesario conocerlas, porque ninguna es cierta, pero debemos de saber debatirlas. Tenemos muy poquito tiempo, 8 o 9 días para esta elección. Tenemos ya realmente 7 días para esta elección. Y tenemos que convencer mucha gente. La guerra sucia, la campaña negra es interminable. Televisa ya dio ganador. Ellos ya están tan desesperados que ya dieron su ganador. Están, bueno, saben que las encuestas reales no los favorecen, la compra de votos está en todos lados, el IFE está con el fraude electoral a todo lo que da, con las encuestas, con las boletas duplicadas, con las boletas marcadas, por miles. El fraude ya empezó y la única manera de frenarlo, además de cuidar las casillas, la más importante es debatir inteligentemente, jamás con agresiones, porque debatir con agresiones no va a cambiar una intención de voto. Va a cambiar una intención de amistad, eso sí lo va a cambiar, pero las agresiones nunca van a lograr que alguien cambie su voto a favor de la información, a favor del verdadero cambio y no de seguir embruteciéndonos como idiotas, como es votar por el PRI. Es hacer estos onanismos mentales de pensar que va a venir un gran salvador detrás de Peña Nieto, un Carlos Salinas de Gortari y lo va a lograr. Ya ni siquiera Salinas tiene tanto poder para poner orden en este país. La única manera de poner orden es realmente organizarlo, no a través de la represión. No se puede. Calderón lo hizo ya 6 años y no puede. Y es estúpido y es irreal y es estarse basando en la nada, en ningún dato, pensar que el PRI va a tener suficiente poder para aplastar al narco. No puede. A la fuerza, no puede. Negociando, tampoco, porque no lo han logrado ni en Coahuila, ni en Tamaulipas, ni en el Estado de México, ni en Michoacán, ni en ninguno de los estados priistas que son los más violentos. El PRI no puede negociar con el narco, está completamente sobrepasado. El PRI no tiene la fuerza de aplastar al narco, no puede aplastar a los chapos, porque no lo ha hecho en ninguno de los lugares. Hay esta idiotez de pensar, es que no han tenido suficiente poder, tienen todo el dinero del mundo. Decir, bueno, es que les falta el poder del ejército. El poder del ejército lo ha usado Calderón sin ningún límite, sin ningún control tampoco, y no ha funcionado. No es por ahí. Ahí están los datos, ahí están las pruebas. No funciona. El PRI no es ninguna solución. No pueden. Vamos a pensar, ok, en el mejor de los casos, para quienes piensan que a punta de madrazo se puede, ok, llega Enrique Peña Nieto y por lo tanto Carlos Salinas de Gortari es el nuevo presidente de México. Hace que el ejército apoye a los Zetas, que claramente ya hemos demostrado en múltiples ocasiones que son los aliados del PRI, se alían con los Zetas y con eso tratan de someter al país. Los chapos no van a poder con ellos, o sea, los chapos son demasiado poderosos. El PAN estuvo aliado con los chapos y trató de aplastar a los Zetas y salió al revés. Y si pasa de la otra manera, no hay ninguna diferencia. Nadie tiene el poder en este momento, ni los Estados Unidos, fíjense el tamaño de eso, ni los Estados Unidos tienen suficiente poder para aplastar al narco mexicano. ¿Por qué? Porque de entrada los Estados Unidos tienen demasiados intereses metidos en el narco mexicano. Por la fuerza no se puede. Por la inteligencia, por el lavado de dinero y de acabar con la corrupción, no hay de otra. Es la única, no lo digo yo, lo dicen los verdaderos especialistas internacionales de países que han podido bajarle, porque ninguno ha ganado por completo, pero que ha volteado la tortilla y realmente ha avanzado en la guerra contra el narco. Votar por el PRI es un acto de ignorancia, de irresponsabilidad o de fantasía, de estar completamente engañado, lo cual te hace ignorante, desgraciadamente. Regreso en 55 segundos y salud.